Bienvenidos, mi nombre es Israel Delgado y yo soy un residente de tercer año de cirugía general en Venezuela. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la histología del cuello uterino. Revisamos la literatura, como son los textos de histología de Ross, histología de Henneser, y además este gran atlas que básicamente es la literatura principal que revisamos, como se llama el Modern Colposcopy. Vamos a hacer un pequeño recuento anatómico sobre el cuello uterino, recordando que el útero tiene tres porciones: el fondo uterino, el cuerpo uterino propiamente dicho, y el cuello uterino o cervix. El cuello uterino, a su vez, tiene dos porciones: la porción uterina y la porción vaginal, o el tercio inferior, que es también conocido como portio o parte por su nombre en latín. Hablando un poco sobre la histología del exocervix, tenemos que el exocervix está compuesto o revestido por un epitelio plano, simple, estratificado, no queratinizado. Recordando que el epitelio simple, estratificado, queratinizado es el epitelio que corresponde a la piel. En la literatura anglosajona también podemos encontrar que este epitelio se le conoce como epitelio escamoso, y este epitelio tiene cuatro capas: la capa basal, la capa parabasal, la capa intermedia y la capa superficial. Podemos recordar estas capas con una simple mnemotecnia como BPIS. Ya vamos a ver estas capas en un corte histológico. Tenemos la capa basal, la capa parabasal, la capa intermedia y la capa superficial. La capa basal se puede dividir en dos estratos: la lámina densa, que bordea el estroma del cervix, y la lámina lúcida. Estas láminas solamente pueden ser estudiadas propiamente dichas por microscopía electrónica. Tenemos que recordar que los tejidos del cuello uterino están en íntima relación. Su desarrollo es dinámico hacia los estímulos hormonales. Este es el corte histológico de una mujer en edad fértil, y este es un corte histológico en una paciente posmenopáusica. En la paciente posmenopáusica se ve que lo que predomina en el corte histológico son las células parabasales. Hablando un poco sobre la histología del endocervix, el endocervix está revestido por epitelio cilíndrico secretor, lo cual en la literatura anglosajona se le conoce como el epitelio columnar. Este epitelio cilíndrico secretor produce mucina, o propiamente dicho moco, y contiene cilios. Estos cilios se dicen que ayudan a la movilización de los espermatozoides. Además de eso, el endocervix se caracteriza por presentar criptas o invaginaciones en su estroma desde 5 a 8 milímetros. Aquí podemos ver en el corte histológico cómo son las células normales del endocervix, una capa simple de células columnares. En este corte se ve las glándulas endocervicales, que propiamente dicha no son glándulas, son criptas. Recordemos, invaginaciones de 5 a 8 milímetros. Pero por regla y nomenclatura se ha aceptado que se le llamen las glándulas endocervicales. Hablemos un poco sobre la unión escamocolumnar. ¿Qué es esto? La unión escamocolumnar no es más que la intersección entre el epitelio simple estratificado, es decir, del exocervix, con el epitelio columnar del endocervix. Esto se le conoce como la unión escamocolumnar. En el corte histológico podemos ver donde las células columnares pasan a ser abruptamente células escamosas o simples estratificadas. En un tercio de la población, esta unión presenta un cambio abrupto, pero en el otro restante, el cambio puede ser gradual. Aquí vemos un diagrama donde se presenta el epitelio cilíndrico o columnar del endocervix, una transición metaplásica de células inmaduras, y el epitelio simple estratificado del exocervix. Hablemos ahora sobre la zona de transformación. La zona de transformación es el área entre la unión escamocolumnar de origen y la actual. Es decir, la unión escamocolumnar no siempre está en el mismo sitio, desde el nacimiento hasta la vida completa de la mujer. Como les comenté anteriormente,
El epitelio del cérvix está en constante cambio debido a las respuestas hormonales. La unión escamocolunar original se ve apreciada en este punto, luego ella migra hacia el exocérvix y por respuesta del ambiente vaginal, que es ligeramente más ácido, y por las respuestas hormonales, ella posteriormente regresa nuevamente al canal endocervical. Entonces, la zona de transformación es el área entre la unión escamocolunar original y la unión escamocolunar actual. Hablemos de la metaplasia. ¿Qué es esto? La metaplasia no es más que la transformación de un tipo maduro de células hacia otro tipo maduro de células. Es decir, si una célula hace un cambio y en su etapa de desarrollo no logra llegar a la madurez, no se puede hablar de metaplasia, porque incurriría en un cambio inmaduro. Para que sea metaplasia, tiene que transformarse de un tipo maduro de célula hacia otro tipo maduro de célula. Ahora veamos cómo se traduce esta representación histológica a la presentación clínica. Esto es la apariencia normal de un cuello uterino. La superficie exocervical con el orificio cervical externo. El cervix normal también puede contener zonas de metaplasia, como ya dijimos anteriormente. Estas zonas que se ven ligeramente más rojas que el resto del exocervix es la metaplasia columnar madura. Estas zonas que se ven ligeramente más blanquecinas que el resto del epitelio circundante son zonas de metaplasia inmadura. En este caso, que vemos cambios rojizos de la mucosa exocervical, se debe a zonas de metaplasia maduras. Ahora hagamos una pequeña revisión para consolidar el tema, respondiendo: ¿cuál es el epitelio del exocervix? Recordemos que es plano, simple, estratificado, no queratinizado, o también conocido como epitelio escamoso. ¿Cuál es el epitelio del endocervix? Es columnar, simple o cilíndrico. Recordemos también que es un epitelio que se caracteriza por ser productor de mucina y por contener cilios. ¿Qué es la unión escamocolumnar? Es la intersección entre el epitelio simple estratificado del exocervix y el epitelio columnar del endocervix. La zona de transformación es el área entre la unión escamocolumnar original y la actual, es decir, el área donde inicialmente al nacimiento estaba la unión escamocolumnar y donde está ahora. Y la metaplasia no es más que la transformación de un tipo maduro de célula a otro tipo maduro de célula.